En octubre hemos celebrado el Día de la Educación Financiera, un aspecto, lo hemos comentado aquí otras veces, muy importante en la formación de todos. Analizamos cómo podemos formarnos y recordamos que nunca es tarde con nuestro experto en economía y consultor financiero, Carlos Trullén. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Día de la Educación Financiera se celebra porque es necesario recordarle a la gente que es importante. Al final tenemos un día prácticamente para cualquier cosa. Hay días un poquito más absurdos, permítanme decirlo, y otros días que son realmente importantes. Y efectivamente, siempre, anualmente, hay un día especialmente dedicado a recordar la importancia de la educación financiera. ¿Por qué? Porque es importante. La educación financiera no consiste en otra cosa más que saber cómo funciona el dinero y saber aprovecharse de él en el sentido de conseguir tus objetivos, porque recordemos que el dinero para lo que nos sirve no es para acumular riquezas en plan tío Gilito de los dibujos animados, sino para gastártelo en cosas que tú quieres, para gastártelo en buenas comidas, para gastártelo en una casa, para gastártelo cada uno en lo que quiera, en un buen coche, hay gente que prefiere ropa, etcétera. El dinero, en el fondo, es el mejor elemento de libertad que tenemos en el sistema capitalista, en el que venimos funcionando ya desde hace bastantes décadas. Por lo tanto, saber cómo funciona y saber cómo trabajar con él a lo largo de la vida es algo totalmente necesario y por eso pues, se celebra el Día de la Educación Financiera, para poner en valor, esta expresión que se utiliza mucho, la importancia precisamente de tener esos conocimientos básicos financieros que le permitan a cada uno poder ir escogiendo a lo largo de su vida, ser libre, aprovechándose de cómo funciona nuestro mundo. El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. La felicidad la dan las cosas que compramos con el dinero. Bueno, y además es que en España suspendemos, ¿no? Estamos muy mal, estamos muy mal. Recientemente se publicó un informe del Banco de España, que se realiza periódicamente, que forma parte de un estudio internacional con todos los países de la OCDE, analizando competencias financieras, analizando las competencias de conocimientos financieros entre los españoles. Y salimos por debajo de la media en los países occidentales. Además, son datos muy llamativos, porque preguntaban, es un informe muy amplio, pero fundamentalmente preguntaban por tres conceptos básicos de finanzas. El primero de ellos era la inflación. Hacían una pregunta en el informe, se puede consultar, es público, una pregunta muy sencilla. Era algo así como si ahora mismo con 20 euros puedes comprar tantos caramelos, dentro de 2 años, con la misma cantidad de dinero, podrás comprar más caramelos, menos caramelos o los mismos caramelos. Era una pregunta bien sencilla y además tipo test, de las que nos gustan hacer en los exámenes. Bueno, pues un tercio de todos los que respondieron la encuesta no acertaron. O sea, un tercio de la población española, porque es una encuesta hecha con mucha estadística, realmente no comprende cómo funciona la inflación, porque efectivamente cuando pasa el tiempo, con la misma cantidad de dinero, podemos comprar menos cosas. Eso es la inflación. Sube el precio de todo, nosotros perdemos poder adquisitivo. Bueno, pues el 33% de los españoles no sabemos cómo funciona la inflación y es algo fundamental para poder gestionar tus finanzas. Y algo similar sucedía con otro concepto fundamental, como es la importancia de la diversificación a la hora de invertir, que hemos hablado en este programa muchas veces. No sabemos cómo va a funcionar la bolsa, por lo tanto lo mejor es invertir en muchos sitios distintos. Bueno, pues la mitad de los encuestados no comprendían la importancia de la diversificación a la hora de invertir. Y prácticamente 2 de cada 3, el tercer concepto, no lo comprendían bien, y es un concepto fundamental que es el interés compuesto, que también hemos hablado aquí muchas veces del interés compuesto, esa relación exponencial que hace que cuando mantenemos una inversión en el tiempo se va haciendo una especie de bola de nieve con los intereses, porque cada vez la rentabilidad va aplicando sobre una cantidad mayor y eso hace que se vaya incrementando como una bola de nieve. Pues 2/3 partes no conocen esta fantástica herramienta que es el interés compuesto y de la que Einstein una vez dijo que era la fuerza más poderosa del universo. Le preguntaron y todo el mundo esperaba que dijese la gravitación, pues dijo el interés compuesto, porque Einstein sí que lo conocía evidentemente, es una relación matemática y es fundamental. Esto es un ejemplo con los 3 conceptos básicos de la encuesta del Banco de España, pero nos dice lo importante que es
fomentar el conocimiento financiero entre todos los españoles porque andamos muy mal. 2/3 es una cifra muy importante y recuerdo cuando hablamos, por ejemplo, de los planes de pensiones, también se resaltaba ahí esa falta de conocimiento financiero que, como decías, nos da libertad para elegir la mejor manera de invertir y de conseguir más dinero, que es el objetivo de todos. En la escuela, por ejemplo, en el colegio, ¿por qué no se estudia? Yo recuerdo haber estudiado economía, pero ya siendo mayor y era lo que, o sea, teorías, ¿no? Sí, de la economía, fórmulas, pero no sé, algo tan práctico como estos conceptos o por qué sube el pan, ¿no debería ser una asignatura en el colegio? Bueno, no sé si una asignatura, pero debería estar dentro de los contenidos. La educación, esto daría para horas y horas de debate, que es un tema que además me apasiona, necesita en España y en gran parte de Europa también una vuelta de tuerca muy importante, porque seguimos educando prácticamente como en el siglo XIX. Seguimos educando basándonos fundamentalmente en conocimientos y no en competencias. Y seguimos educando con conocimientos propios del siglo XIX. La educación financiera se trata de meter con alguna asignatura, con algún contenido, pero debería ser totalmente transversal. Y yo también tengo mucho cuidado, porque tengo experiencia como profesor, en darle toda la responsabilidad a la educación en los colegios, porque cualquier cosa que falla en nuestra sociedad, al final, pues esto debería estar en los colegios. Bueno, pues si vamos metiendo cosas en los colegios, al final no hay horas suficientes para los pobres niños para que aprendan todo. Pero efectivamente la educación financiera sí. ¿Por qué? Porque la escuela fundamentalmente debe servir para tres grandes cosas. La primera de ellas como fuente de desarrollo personal. Allí se trabajan muchos valores, los valores constitucionales, y sirve para que los niños se forjen. La segunda debe servir para adecuarnos al mundo en el que nos ha tocado vivir. Y ahí es donde entra esta parte de la educación financiera. Si nos ha tocado vivir en un mundo en el que funcionamos en base al dinero, no sé si dentro de 2 o 3 siglos seguiremos utilizando dinero, si nos ha tocado vivir en este mundo, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que puedan desenvolverse de la mejor forma posible y para que disfruten de ese conocimiento necesario realmente para poder ser libres a la hora de tomar decisiones, como comentabas, de los planes de pensiones, de los planes de ahorros, de cómo invertir, de cómo ahorrar, de cómo gestionar un presupuesto, de cómo leer una factura, la factura de la luz, que yo creo que prácticamente el 80% de las personas que terminan la educación obligatoria no saben, igual que yo no sabía cuando terminé la EGB, leer una factura de la luz. Todo eso, efectivamente, cuanto antes se enseñe en las escuelas de una forma transversal y por competencias, mucho mejor. Pero también, por no echarle solo el balón a las escuelas, en casa tenemos mucho que decir. En casa, normalmente en España, se habla poco de dinero. Parece como un tema tabú, que los sueldos pues no se habla. Cuando entra dinero en casa tampoco se dice, se guarda un poco de secreto. No se hablan de temas financieros, especialmente con los niños. Y eso puede tener muchos motivos, alguno de ellos quizá cultural, herencia de nuestra tradición católica medieval, en la que pues, el dinero parecía poco menos que pecado. Pero tenemos que salir de allí, o sea, tenemos que hablar de dinero como hablamos de fútbol. Debería ser lo mismo. Nos sentamos a la mesa y sacar el tema de, oye, ¿cómo van las inversiones? O, oye, tengo un dinerito ahorrado que podría hacer con él, con nuestros hijos, y enseñarles desde pequeños realmente a gestionar bien el dinero, que vayan teniendo ingresos, que vayan destinando parte al ahorro para tener un colchón de seguridad, que vayan destinando parte a pequeñas inversiones. Todo esto, que se abran una cuenta en el banco, es lo que debemos ir trabajando con nuestros hijos, complementándolo con lo que se trabaja en las escuelas, pero es un tema de la sociedad en su conjunto. Bueno, es que algo tan sencillo como tener una hucha, una propina o una asignación semanal y saber qué ocurre con ese dinero, cómo está formado y dividido. Es que el otro día justo me pidió mi hijo 1 euro y le di 5 monedas de 20 céntimos y me dijo, esto no es 1 euro. Y digo, ¿cómo que no? Entonces, ir educando poco a poco con gestos muy sencillos. Tampoco hace falta de primeras meterse en una conversación muy sesuda, ¿no? Sí, hay que ir adecuándolo, por supuesto, a la edad del niño. A partir de los 5 o 6 años, los niños ya tienen la capacidad suficiente como para empezar a comprender conceptos financieros. Y de la misma forma que tratamos de enseñarles a nuestros hijos que el pollo no sale del supermercado, que hay un animal que se llama gallina, que hay que criarlo en granjas, etcétera,
hay que enseñarles también que el dinero no sale del banco, Ni que de todo los tiene un árboles. proceso, ni de los árboles, porque es lo que ven. Y eso poco a poco, pues ir, por supuesto, profundizando y desarrollándolo más para que vayan cogiendo cultura financiera que les va a ser tremendamente útil. Porque es verdad que en el colegio y en casa a veces nos enseñan cosas que luego no volvemos a utilizar nunca. Pero todos utilizamos dinero, todos tenemos que adquirir alguna deuda en algún momento, todos queremos cobrar dinero. Por lo tanto, es un conocimiento imprescindible para todos nuestros hijos. Bueno, para nuestros hijos y para todos, porque nunca es tarde para aprender. Una frase un poco manida, pero es cierta. Es verdad, además estamos en un contexto en el que se está dando mucha importancia a lo que se llama el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida, y es que cada vez las oportunidades para aprender son más amplias. Desde la llegada de Internet y ahora también con tema de inteligencia artificial, todos podemos aprender en cualquier momento. Para aprender de finanzas hay muchísimas fuentes. Hay cursos gratuitos en Internet, cursos de pago, puedes ir a un asesor financiero profesional. Hay muchas formas de aprender. Los bancos generalmente en sus webs, aconsejo a todo el mundo que se meta, tienen muchísimos blogs donde tratan de muchísimos temas importantes. Los bancos también hacen educación financiera desde sus páginas web y desde sus fundaciones sociales. Por lo tanto, no hay excusa. Esto de que a mí no me lo enseñaron en el colegio, no lo voy a aprender y ya sigo toda mi vida funcionando sin conocer realmente cómo funciona el dinero, no vale. Tenemos muchísimas opciones de aprender y además es totalmente necesario. Lo mejor cuanto antes. Lo mejor es salir ya y empezar a trabajar, recién terminada la carrera o los estudios que sean, y estar bien planificado, tener una buena planificación financiera a corto, a medio y a largo, con las inversiones diversificadas, etcétera. Si no se ha podido hacer a los 20 y tantos años y estamos llegando a los 50, se hace igualmente. Cuanto antes mejor. Esto es como plantar un árbol. Cuanto antes plantes el árbol, antes vas a poder disfrutar de la sombra. No lo dejes para, bueno, como me voy a casar dentro de 20 años y necesito sombra dentro de 20 años, no voy a plantar el árbol. No, plántalo porque si no, no vas a tener la sombra. Pues lo mismo sucede con la planificación financiera. Da igual en qué momento vital estemos, que es necesario aprender, es necesario aconsejarse de los profesionales y es necesario desarrollar una buena planificación. Desde luego. Y ahora que has dicho lo de las páginas web de los bancos, también enterarnos de nuestro banco, de lo que nos está ofreciendo, cobrando por sus servicios, que hay veces que nos abrimos una cuenta o tenemos una tarjeta y no sabemos ni si es de débito, de crédito, no sabemos nada de nuestras propias finanzas, servicios que ya estamos usando. O sea, empezaríamos por ahí si alguien no tiene ni idea. Sí, correcto. A ver, esto pasa como con todo. Cuanto menos sabes, más fácil es que te engañen. Y a ver, que no nos engañan en los bancos, pero darnos toda la información es prácticamente imposible. Por lo tanto, en los bancos, y esto sucede a nivel profesional en cualquier sitio, en el médico, cuando vas al médico, no te explica exactamente lo que tienes, te lo simplifica. Lo mismo sucede cuando vas a un banco. No te explica todo el detalle de lo que tienes, porque para eso pues hace falta ser un profesional para entenderlo. Pero esa simplificación, cuanto menos conocimientos tenemos como clientes, menos la entendemos y por lo tanto más nos pueden guiar por el camino que a cada uno le convenga en ese aspecto. Por lo tanto, ahí es fundamental, como tú dices, poder distinguir qué es una tarjeta de crédito y de débito, que luego vienen las sorpresas con el pago de los intereses, saber si hay comisiones o no comisiones en nuestra cuenta, entender las hipotecas, que es un producto complejo, que a veces van asociados con seguros de vida, seguros de hogar, bonificaciones en el Euribor, que es el Euribor. Todo esto, desde luego, cuanto más conocimiento tengamos, más fácil va a ser que tomemos la opción que mejor nos conviene a nosotros. Porque nosotros tenemos toda la información sobre nuestra situación financiera, el del banco quizá no la tiene y por lo tanto, si no tenemos el conocimiento necesario, nos podemos equivocar haciendo caso al del banco que con toda buena intención, no digo que nos engañen, pero no tienen los mismos conocimientos sobre nosotros que nosotros mismos. Bueno, Carlos, Día de la Educación Financiera para poner en valor esa importancia de tener toda la información necesaria, tomar decisiones conscientes e informadas para sacar el máximo partido a nuestro dinero, que aunque no da la felicidad, compra las cosas que nos la dan. Es importante empezar desde pequeños con esta educación, aunque nunca es tarde para aprender. Tenemos muchos recursos a nuestra disposición para hacerlo porque todos utilizamos dinero. Ese sería un poquito el resumen de todo lo que nos has contado. Y cuanto más dinero utilicemos, mejor para todos. Pues con esa última frase nos quedamos. Carlos Trullén, experto en economía, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un auténtico placer.